¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Eh, Espero que se encuentren bien en sus hogares donde se encuentren. Y bueno, para este estudio creo que es muy necesario hacer un recuento de lo que habíamos visto en el capítulo 18, porque ya pasaron 2 semanitas, entonces creo que es muy necesario recordar en el contexto en el que estábamos, ¿sí? Entonces, hoy nos toca el estudio de Segunda de Reyes 19. Y para eso les comento, a ver, para entender Segunda de Reyes 19 debemos retroceder un poquito, como les decía. Sí, el rey Sennacherib, que era el rey de Asiria, eh, se acordarán que Asiria era una superpotencia, era un pueblo que estaba conquistando bastante, entonces, y era algo, una superpotencia de la época, ¿no es cierto? Y también conversábamos que en el capítulo anterior había invadido Judá tras la rebelión del rey Ezequías. Asiria también hemos visto que ha sido destruido, más bien dicho, ha destruido el reino del norte. Sí, ha destruido el reino del norte. Sí. Y también vemos que Judá, también en el capítulo anterior, vemos que está a punto de la aniquilación, básicamente. Ajá. Este rey Sennacherib capturó también la ciudad fortificada de Laquis, que ya veíamos con este Vitan que Laquis era una ciudad importante. Y desde allí vemos que envía todos sus oficiales, ¿no? Que era este Rabsaces, que era jefe de los coperos o el comandante, y lo envía a Jerusalén. Entonces, eso es básicamente lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, y también que Rabsaces acababa de también de pronunciar un discurso bastante eh, psicológico, digámosle así, porque recordarán que él habló no en su idioma, sino más bien en hebreo, y como decía Esteban, en ese estudio, pues lo que se cree o lo que se podría entender ahí es que o pudo haber sido alguien del Reino del Norte que se unió, digamos, a Siria, o simplemente era alguien que sabía el idioma, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que teníamos de este personaje y del por qué él hablaba en hebreo. Sí, y también, como veíamos en el capítulo anterior, él utilizó este lenguaje, esta lengua, también no solo para que el pueblo lo entienda, sino más bien era para aterrorizar, que básicamente era digamos, este discurso psicológico que quería mandar, digamos, a todo el pueblo. Y también vimos que él no solo que aterrorizó a la gente, sino que también blasfemó contra Dios, sí, afirmando que ningún Dios ha podido liberar a las naciones que han sido conquistadas por Asiria, sí. Y también, cierto, y también dijo que Dios había ordenado destruir Jerusalén, según sus palabras, ¿no es cierto? Entonces, básicamente en el capítulo 18 lo que vimos es que básicamente que Judá está al borde de la aniquilación, que el reino del norte prácticamente ya desapareció y ahorita todo se va a centrar en el reino del sur. También vimos y vamos, más bien dicho, vamos a ver en este capítulo 19 qué acontece después de que este Rabsacés eh, va y les amenaza, les juega un poco la psicológica, y vamos a ver qué pasa a continuación, ¿no? Con la parte, con el pueblo y sobre todo con Ezequías. Entonces, mm, para este análisis, justamente me gustaría iniciar el estudio con que hay 3 puntos de vista de esta misma historia. Recordarán que no solo está escrito esto en Segunda de Reyes, de este capítulo 18 y 19, que es básicamente una misma historia, sino que también esto está escrito en Isaías y también está escrito en Segunda de Crónicas. Sí, bueno, aquí está el mapita que les decía. Ya, y entonces de aquí vamos a ver básicamente estos enfoques diferentes. Para entender mejor, Segunda de Reyes e Isaías prácticamente son idénticos, ¿no? La forma en la que relatan la historia.
Porque en segunda, en Reyes, se acordarán que es el deuteronomista, que es el que arma la historia, y siempre va a haber esta evaluación del reino, de qué tan fiel es a la palabra de Dios. Esa es la evaluación siempre del deuteronomista. ¿Qué pasa con Isaías, que es un texto muy parecido, bastante idéntico a lo que vamos a ver hoy? Es que muchos coinciden, muchos estudiosos coinciden aquí en que el que redactó Reyes tomó el material proféticos de segunda de Isaías o viceversa. O sea, fueron textos que fueron tomados de lado y lado y se fue armando prácticamente Isaías. Entonces, por eso entre Reyes e Isaías hay un lenguaje bastante idéntico, se cuenta casi lo mismo y no hay muchas diferencias entre los dos. Pero hay una diferencia marcada, por ejemplo, con Segunda de Crónicas, con quién hizo Crónicas, que es el cronista, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué se da? Porque primero, para entendernos, Crónicas hemos visto que eso se escribió primero después en el post-exilio, básicamente. Entonces, al ser escrito después, eh, digamos, si nos ponemos y nos enfocamos en el pueblo de ese tiempo, pues ellos acaban de regresar del exilio. Recordarán que ellos se habían afianzado mucho como pueblo, ¿sí? Habían encontrado su identidad. Entonces, lo que necesitaban en ese momento, ¿qué era? Pues básicamente un libro que resuma rápidamente las situaciones que había pasado, ¿no? Y no meterse tanto en el detalle político, el detalle histórico de qué mismo pasó, qué hizo qué oración dijo quién, sino más bien el milagro que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, en Crónicas tiene otro enfoque, ¿no? No le da, no se detalla tanto, digamos, en describir qué se hizo, sino más bien en qué pasó y cómo Dios solucionó todo eso, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo, digamos, tenemos dos enfoques, ¿no es cierto? De Reyes de Isaías, por un lado, que es un poco más profético, un poco más, eh, eh, no sé, más profundo, ¿no? Indagando, digamos, en un poco más en el rey y todo tal, y en Crónicas es totalmente diferente, es un resumen cortito y rápido para explicarle la grandeza de Dios. Entonces, entendiendo estas dos posturas, porque justamente este texto que vamos a leer de 2 de Reyes 19 están escritas en esto de Isaías y Crónicas, comenzamos. Y para comenzar, ahí sí, sí sería conveniente alguien de aquí que me ayude leyendo los primeros 3 versículos. ¿A quién? Jesse. De Segunda de Reyes 19. Ah, ya. Bueno, la Jessie por estar. Durísimo, pero. A ver, dice, y cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio, y entró en la casa del Señor. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Hasta el 7, mijo. Quizás oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su Señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por él, remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías de Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho el Señor. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Ya, listo. Gracias, David. Entonces, a ver, en el primer versículo, bueno, dice, ¿no? Que Ezequías oyó todo lo que habían blasfemado y rasgó sus vestidos. Eso ya entendemos, ¿no? Que prácticamente es un símbolo de humillación, de rasgar sus vestidos, ¿no es cierto? Tiene una profundidad esto. Sí, es decir, que fue algo bastante significante para Ezequías y justamente conectando con el estudio pasado, como decía Vitan, pues.
eh, si bien él puso en orden, digamos, la casa de Dios y todo el pueblo, después recordarán que también dio, ¿cierto?, un dinero y parte de las, digamos, del oro del templo, pero aún así él fue, en el capítulo anterior veíamos que él había sido considerado como un rey que escuchó, ¿no? Sí. Entonces, aquí se nota, ¿no es cierto? Porque él rasga sus vestidos en forma de, pues, de humillación, de dolor, ¿no? De que está sintiendo todo lo que él ha dicho, todo lo que ha dicho él, este, ajá. Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues aquí en Isaías, digamos, en este primer versículo, básicamente no cambia mucho, sino más bien aquí hace un contraste en Isaías con los primeros versículos, porque vemos que, como les decía, o sea, ese Ezequías, pues es alguien que sí fue bueno ante los ojos de Dios. Sin embargo, aquí contrasta, ¿no? En Isaías con el rey Acaz, quien fue su padre, ¿no es cierto? Y aquí vemos, ¿no? ¿Qué pasó con Acaz? Pues él básicamente se negó a confiar en Dios ante esta amenaza que tenía en su momento, ¿no es cierto? Y lo que hizo fue dar a cambio dinero, ¿no es cierto? Pero en cambio aquí Ezequías vemos que él ya al ver que está rodeado de este pueblo asirio, lo que hace es, pues va al templo, se rasga y siente dolor por lo que ha dicho, ¿no es cierto? Entonces la actitud y el entendimiento es muy diferente a su padre. Entonces aquí vamos viendo estos diferentes rasgos. Y en el versículo 2 que veíamos aquí, en cambio, eh, incluso le manda a su mayordomo, a los ancianos, a los sacerdotes también cubiertos de silicio. Ajá, es decir, que había un entendimiento, ¿no? De que no estaba bien lo que se estaba diciendo. Ajá. Entonces, y aquí vemos, ¿no? Que es interesante notar cómo los líderes, en este caso todos estos que les mencioné, los líderes del pueblo, pues acuden a buscar, ¿no? Al profeta Isaías. Entonces ya no dependen ahorita de alguien, digamos, del pensamiento humano, que era lo que hemos visto y ha pasado con otros reyes, sino que ahorita ya buscan ayuda a alguien que pues saben que es por sobre todo nombre, ¿no es cierto? Y en estos momentos difíciles que está pasando Judá, básicamente todo quedó, digamos, a segundo plano y lo más importante ahorita era escuchar la guía directa de Dios, ¿sí? Entonces por eso buscan a Isaías y vemos que fue la decisión más correcta, ¿no es cierto? Fue la decisión más acertada y después, pues, Dios va a responder ante esa súplica, ¿no? Entonces vemos que ellos lo llevaban un mensaje a Ezequías utilizando, pues, eh, aquí vi en el estudio que estaba analizando, pues vi que cuando él menciona lo siguiente, de que este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, aquí digamos, es mucho más profundo de lo que parece el mensaje, ¿no es cierto? Porque este dicho que esto que menciona Ezequías va mucho más allá, porque, por ejemplo, al mencionar, ¿no? Que este es un día de angustia, básicamente él está primero categorizando, digamos, el día que está muy angustioso y también que hay una presión externa de parte de este asedio militar de parte de Asiria, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que él también dice que en ese día hay reprensión, es decir, que hay un castigo de parte de Dios y él está reconociendo que Judá no es inocente, de que ellos también han hecho el mal, o sea, han pecado, ¿no es cierto? Y al fin, y al final menciona que ese día también ha sido de desprecio, es decir, que el insulto, la blasfemia que estaba dando por el asirio, digamos, estaban insultando a Dios. Entonces, aquí él con esto, digamos, con toda esta frase, básicamente está reconociendo todo esto, ¿no es cierto? Que hay una presión externa, que hay un castigo divino, y que está reconociendo, ¿no? Que no son inocentes y también que hay un insulto y blasfemia contra Dios. Entonces, en esta pequeña frase resume todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y, eh, y después continúa, porque los hijos están a punto de nacer
y que la que da, y que de la que da a luz no tiene fuerzas. Ya. Entonces, aquí igual surge algo interesante y es que aquí hay, digamos, hay un punto de quiebre. Entonces, ¿cómo se puede entender, digamos, la parte en la que dice que la que da luz no tiene fuerzas? Porque sus hijos están a punto de nacer. Entonces, aquí básicamente es una metáfora, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en ese momento. Una metáfora devastadora, si lo vemos así. Porque la madre, pongámoslo así, la madre que es Judá, ha hecho todo el esfuerzo de llevar el embarazo, digamos, la preparación que ellos han tenido, ¿no es cierto? Puede ser, entendiéndolo, digamos, desde un punto de vista de guerra, la preparación de guerra, las de alianzas, cómo se levantó el pueblo, todo eso, ¿no es cierto? Y el bebé está coronando, ¿sí? Pero en el momento crítico el cuerpo colapsa, básicamente. Es decir, que significa que hay una impotencia total y una muerte inminente para la madre y también para el hijo, ¿no es cierto? Bueno, los hijos, ajá. Sí, y esto va a pasar si es que no hay una intervención externa. O sea, si nadie hace nada, ya ellos de hecho han agotado todas sus herramientas, todo lo que tenían a disposición, y ahorita lo que les queda, pues ahora sí una intervención de alguien más. Entonces, esa es, digamos, la metáfora que están utilizando aquí para, eh, bueno, pues para dar a entender que ya están sin herramientas, sin nada más que hacer, que pues ahora sí confiar en Dios, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 4 menciona, ¿no es cierto?, que quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, los cuales Dios tu Dios ha oído, por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Es lo que dice, ¿no?, Ezequías. Entonces, aquí vemos que hay una esperanza, ¿no? Y un pedido de parte de Ezequías de que Dios escuche, ¿no?, las ofensas primero de este Rabsacés y le pide también a Isaías que eleve una oración por el remanente, por los que han quedado, básicamente de esto que llamábamos antes el pueblo de Israel en su totalidad. Ajá. Entonces, aquí a lo que menciona en la primera parte de este versículo que menciona quizás, ¿no? Quizás oirá Jehová tu Dios. eh, esta palabra tal vez denote un poco la falta de fe, quizás, ¿no es cierto? Porque dice quizás, y de hecho me dejó pensando esto, pero si lo analizamos un poco más a profundidad, más bien, más que la falta de fe o de que, chuta, ¿será que tú me ayudas? No, más bien es un, un momento de quizás de humildad, ¿no? De que él está reconociendo de que él no puede hacer y de que si es su voluntad, se haga. Y reconociendo, ¿no?, que Dios es soberano y de que él es la voluntad de él, no más bien la de Ezequías. Entonces este quizás es más como reconociendo, ¿no? Reconociendo que depende de Dios la decisión y no más bien como de que tal vez me puede salvar. Entonces, como para que no se malinterprete esta parte del versículo. Y por otro lado, como les decía, el remanente, pues básicamente es lo que quedó, ¿no? Después de que Asiria capturó las 46 ciudades fortificadas, pues Ezequías apela, ¿no?, a que Dios intervenga en todo esto. Y, y, y es lo que le pide al profeta, ¿no?, Isaías. En cambio, en el versículo 5 y 6 vamos a ver que los siervos van a Isaías, los siervos de Ezequías van a Isaías y le comentan todo esto y aquí habla el Señor, ¿no es cierto? Y dice, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Entonces, los siervos llegan ante Isaías y el profeta Isaías vemos que responde de inmediato, ¿no es cierto? Y le dice que en primer lugar no temas. Y este es algo que lo hemos visto en algunos reyes, ¿no es cierto? Cuando están en su momento más crítico, hemos visto que también fueron rodeados de otros reyes. Lo primero que les dice el profeta, pues es no temas. Lo que les dice Dios, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, no temas. Es lo primero. Entonces, esa es la calma que está pidiendo. Sí, porque hay confianza en Dios. Es decir, que no debe haber temor.
Sí. Entonces, y por otro lado, vemos que eh, bueno, Rapses, a la final lo que estás, Rapsaces, lo que al final está haciendo, pues está utilizando, ¿no? Su conocimiento también para humillar, para blasfemar, ¿no? Y por último, de lo que leíamos en el versículo 7 vemos que aquí menciona, he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Entonces aquí vemos que lo que Dios menciona es que no enviará algo, un ejército visible como tal, no, sino que aquí dice que él pondrá un espíritu y oirá rumor. Ajá. Entonces no dice que va a mandar un ejército a pelear y como tal. Eh, y lo que provocará es que se retiren de su tierra y allí mueran a espada. Dice así. Entonces vemos que, como les digo, espíritu como tal se puede, y de hecho más adelante vamos a leer que más bien es una disposición mental que va a causar, ¿no es cierto?, en Asiria un impulso como tal, que es lo que se da, y lo que causará este espíritu es pues una confusión. Ajá. Por otro lado, que dice que escuchará un rumor, pues esto ya de alguna manera se cumplió, ¿no? Porque vamos a ver que más adelante este rey Sennacherib escuchó el rumor de que Tiraca, que era el rey de Egipto, avanzaba en contra de él. Entonces, eso es lo que profetiza, ¿no es cierto? De que va a escuchar este rumor. Entonces, y también y también recibió noticias de rebeliones contra Babilón. Entonces, y por último, se profetiza que caerá espada en su tierra, es decir, que eh, más adelante va a caer de esta manera, ¿no es cierto? Y, y el rey asirio, pues básicamente blasfemó en contra de Dios y no murió en el campo de batalla, sino más bien murió asesinado en su propio templo y por su gente, básicamente, ¿no es cierto? Y aquí va a demostrar una vez más, ¿no? La grandeza y el poder de Dios, sí, por sobre todo lo que se diga, ¿no? Y por otro lado, también aquí ocurre un punto importante, también es que como les decía, a diferencia del rey Acaz, el que era el padre de Ezequías, quien ante una crisis militar, lo que él buscó fue alianzas humanas, incluso hipotecó todo el tesoro del templo, y al final lo que vemos desde Ezequías más bien entiende esta crisis, y que esta crisis no solamente que él ya no puede, no tiene la capacidad en ningún sentido, ni militar, ni política, ni por ningún lado. Entonces él agota totalmente las opciones, digamos, humanas y lo que acude es pues al templo, ¿no? Y al final pues vemos que, digamos, los recursos humanos se acaban, pero si confías en Dios pues hay esperanzas. Digamos, de todos estos primeros 7 versículos es lo que se puede rescatar, ¿no es cierto? Y también que, por otro lado, debemos entender, ¿no es cierto?, que el imperio asirio, como veíamos en algunos videos y de lo que hemos venido estudiando, ¿no?, en estos últimos capítulos, eh, representaba mucho este poder brutal digamos, de gente que eran bastante mala y asustaban, ¿no? Su manera de cómo conquistar, pues ellos asustaban, ¿no? Con su teología, digamos, su forma de entender, de vivir. Y lo que causaban es desmoralizar a todas las víctimas o a los pueblos en este caso. Y Rabsacés asume, ¿no?, la posición de él es básicamente como la de un dios, ajá, local, digámoslo así. Sí, eh, eh, perdón, el Ramsés asume que Dios, el Dios de Israel, pues es un Dios local, es alguien débil. Esa es su concepción, ¿no es cierto? Y en cambio, lo que Isaías en contraste dice, pues, es que Dios no es una deidad, digamos, de territorio de Israel, sino más bien es alguien que, pues, gobierna a todos. Y también, pues, como se dice aquí, ¿no? Como estaba profetizado, es el Señor que incluso con un rumor
que se menciona que va a profetizar y un cambio de ánimo, ¿no? De parte del espíritu. Bastó con solo esas dos, digamos, intervenciones de parte de Dios para derrotar al ejército más poderoso de ese entonces, ¿no es cierto? De ese mundo, de ese tiempo, ajá. Entonces, ya vemos cómo digamos, la grandeza de Dios es resaltada una vez más con dos pequeños actos. Y fue justamente el causar confusión por este rumor y e intervenir, ¿no? A través del Espíritu, pues, en este pueblo asirio. Y no hizo falta también, y eso es justamente lo que rescatamos todo esto, no hace falta, digamos, que venga un ejército de miles, de millones, sino más bien Dios actúa de muchas maneras y es lo interesante, digamos, ver en estas historias que parecen solo de pelea, de guerras, ver cómo la mano de Dios interviene en situaciones pequeñas que nosotros no nos damos cuenta, pero Él está actuando. E incluso vamos a ver más adelante que él actúa incluso en el pueblo asirio, porque Dios fue quien actuó para acabar con algunos de los pueblos que estaban en su alrededor. O sea, más bien, digamos, para entender digamos, globalizar todo este entendimiento, pues Dios está al control de todos, incluso de los pueblos que no son de Dios. Entonces, y aquí se ve, aquí se nota. Entonces, eso. Y por otro lado, lo que se menciona en cambio en Crónicas, porque acá, bueno, en Crónicas es algo más corto, cuando revisamos Segunda de Crónicas 32:20, y ahí sí les voy a pedir que me ayuden leyendo, tal vez, Nico, Segunda de Crónicas 32:20. Shalom con todos. Ya te ayudo, Anthony, un minutito. Ya, gracias, Nico. Ya. Me dijiste segunda de Crónicas 32:20, ¿verdad? Ajá. Ya. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ya, listo, Nico, gracias, Nico. Entonces, sí, entonces cuando revisamos este pasaje de Segunda de Crónicas 32:20, pues notamos que el escritor básicamente resume todo lo que hemos leído en este encuentro, digamos, entre los mensajeros, el profeta, en un solo pensamiento. ¿Y cómo lo resume? Diciendo, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo y se acabó. Entonces, aquí vemos, digamos, cómo cambia el concepto de este libro. ¿Y por qué hay esta diferencia, no? Y eso es justamente lo que leíamos. Entonces, los judíos acababan de regresar de cautiverio cuando se escribió Crónicas, ¿no es cierto? De Babilonia. Entonces, como les decía, ellos no necesitaban conocer qué militar estuvo, qué rey estuvo. Digamos, no era el propósito de este libro de Crónicas. Lo que aquí solo se resalta es que justamente eso, hay una victoria sobre los problemas y las dificultades, digamos, que llegaron a pasar los líderes, digamos, o los reyes en el pueblo, en esa época. Y aquí hay una enseñanza espiritual, ¿sí? Y para este libro, la salvación de la ciudad, digamos, no dependió de la política de los reyes, sino más bien de la respuesta de Dios. Ajá. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también vemos que mientras Asiria, aquí vemos, ¿no? El contraste, mientras Asiria confía en el poder militar y esta intimidación psicológica que está intentando
digamos, afectar a todo el pueblo. Vemos que Judá más bien es empujada hacia no poder hacer nada y en este punto vemos que hay un quiebre, ¿no? De la palabra profética de Isaías y básicamente pues aquí ya interviene Dios a partir de este momento. Y a partir del versículo 8 en adelante vemos que vamos a leer lo siguiente y dice, y regresando, a ver, vamos a leer aquí desde el 8. Y regresando, Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiracá, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios a quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de las ciudades Sefarbaim, de Ená y de Iba? Cuestionando, ¿no es cierto? Y, y creo que, bueno, este es un mapita, no creo que están aquí todos, pero básicamente es todo lo que Asiria venía haciendo, ¿no es cierto? Con el resto de pueblos. Y cuestiona, a ver, ¿dónde están estos reyes? Porque ya desaparecieron. Ajá. Entonces, y comenzando, digamos, desde el versículo 8 vemos que justamente Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna porque oyó que se había ido de Laquis. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de Laquis, se acordarán que Laquis era, primero, que era la segunda ciudad más importante de Judá, sí, y que, como veíamos en el estudio pasado, su caída, digamos, quedó registrada en los famosos relieves de Laquis. Ajá. Y esto fue descubierto en el palacio de Sennacherib, en Nínive. Y esto se le puede encontrar incluso hoy en el Museo Británico. Y aquí creo que tengo una fotito, creo que sí lo habíamos visto, ¿no? Que es esto de aquí. O sea, aquí, esta es una parte, ¿no? De la historia de lo que se cuenta sobre Laquis, sobre el asedio asirio de Laquis. Ajá, y esto se encuentra en el Museo Británico, básicamente. Entonces, ajá. Entonces, les voy a poner ahí en grande. Entonces, em, entonces que Sennacherib se haya movido a Libna, que menciona aquí que era otra ciudad certificada más al norte, indica que la campaña que estaban teniendo en contra de Judá oh, sigue su curso, pero el rey se está moviendo más bien estratégicamente. Y es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y en cumplimiento con la profecía, pues vemos aquí que lo que leíamos, Isaías profetizó que Dios haría que Sennacherib oyera un rumor. Y esto es lo que estamos leyendo. Entonces vamos al cumplimiento, ¿no? Exacto de lo que está pasando. Entonces, él lo que hace es más bien lo que Sennacherib escucha es que se acerca un ejército extranjero. Ajá. Y entonces el problema histórico de todo esto es que un famoso, digamos, de este ejército extranjero es este que se menciona Tiraka, que básicamente fue un famoso faraón de la dinastía 25 de Egipto, y sin embargo los registros aquí, más bien que no son bíblicos, extra bíblicos, mencionan que él no ascendió al trono hasta el año 690. O sea, más bien dicho, cuando él ascendió en el año 690, que fue 11 años después del evento que se está contando acá en la Biblia, él todavía no, digamos, no era el rey de Egipto o el faraón, ¿no es cierto? No era el líder supremo de Egipto. Entonces esto, según escritos que se han encontrado, esto pasó 11 años después. Pero aquí, como, digamos, cómo podría calzar todo esto es que justamente
Tiraka, que era más bien dicho, este Tiraka era un príncipe heredero, era un comandante general del ejército egipcio. Entonces, aquí el redactor bíblico lo que hace es, primero, él está compilando toda la información que tiene, ¿no es cierto? Escribiendo y compilando toda la información que tiene muchos años después. Entonces, lo que hace es él utiliza un término que se llama prolepsis histórica, que quiere decir que si bien él lo llama el rey, a este Tiraka, que era el rey, por el título que llegaría a ostentar, y es, digamos, básicamente como él estaba destinado al trono, entonces el autor bíblico lo que hace es llamarlo como si fuera el rey de Egipto en esa época para poder contextualizar en qué época se está dando esta situación, básicamente. Entonces, y de esta manera poder identificar estos personajes más fácilmente. Entonces, si bien no era rey en esa época, lo llegó a ser 11 años después. De todas maneras, igual sigue encajando, ¿no? Porque digamos, estos escritos egipcios se encontraron en esa cultura. No tiene, digamos, no tienen algo que ver con la Biblia, pero se menciona y se pueden comprobar que esto pasó. Ajá. Y el versículo 10 dice, en cambio, que así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces aquí, básicamente, pues aquí la palabra engañar, estaba viendo que es la misma como de seducir y la misma es que se utiliza en Génesis, cuando Eva dice que la serpiente me engañó. Entonces es la misma palabra que se utiliza aquí, ¿no? De seducir o de dar falsas esperanzas. Ajá. Y aquí vemos que Sennacherib está acusando más bien al Dios de Israel de ser un mentiroso y un engañador, porque lo está poniendo al nivel de una deidad de ellos, ¿no? Sirios, que miente a sus súbditos y que aún peor, digamos, argumenta que la fe de Ezequías no es piedad, sino más bien una tontería, digamos, de parte de él, producto de confiar, digamos, en el Dios, que ellos lo ponen en duda, ¿no? Y a continuación menciona también que, eh, he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú, le cuestiona, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual, es justamente eso, ¿no? Está cuestionando aquí que ellos básicamente son el pueblo más importante y más grande de ese tiempo y que han logrado conquistar varios lugares y aún así creen que Judá va a escapar. Entonces está cuestionando todo esto y y lo que ocurre a continuación es igual, o sea, siguen cuestionando, ¿no es cierto? ¿Acaso libraron sus dioses de las naciones? Y comienza a nombrar todas las naciones que fueron destruidas, los reyes que fueron destituidos. Y aquí el argumento que utiliza este Sennacherib básicamente es un listado de todas las ciudades eh, de Mesopotamia, de toda esta área que fueron conquistadas y que básicamente el imperio asirio había pulverizado todas estas naciones, ¿no? Y esto lo hizo, por ejemplo, con Sargón II y con Tiglat-Pileser III, que fueron reyes anteriores a este Sennacherib. Y también en el Antiguo Oriente, aquí hay algo interesante que acotar, es que se creía también que las guerras no solo eran entre ejércitos, o sea, no era como que con mi ejército, con tu pueblo, con tu ejército, sino más bien aquí había también una batalla entre dioses. Entonces, es decir, que si yo ganaba a una nación, lo que querían demostrar el pueblo era que mi Dios es más fuerte que tu Dios y mi ejército es más fuerte que tu ejército. Entonces, esta era un poco la creencia que tenían en ese tiempo. Y claro, aquí pues con la misma lógica que ellos utilizaban o que toda, digamos, el área de Mesopotamia, eh, el error que comete pues o la idea que ellos tienen es hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Entonces, con la misma premisa, ¿no es cierto? El categorizar a Dios como cualquier Dios más como un ídolo más
Y para él, para este rey, básicamente es irrelevante, ¿no? Frente al todo el historial que ellos tienen de victorias frente a otros dioses. Entonces, esto les cuento es justamente para entender, digamos, la mentalidad o cuál era el contexto histórico, cuál era el contexto social en el que se encontraba Asiria y por qué, digamos, básicamente estaban retando a Dios o por qué blasfemaban. Era justamente por eso, porque ellos, para ellos era una lucha no solo de conquista territorial, sino también de mi Dios es más que tu Dios. Y si hemos ganado a un montón de dioses, un montón de pueblos que dicen que ese sí es el Dios verdadero, pues tú vas a ser uno más, básicamente. Entonces, esa es la perspectiva que ellos tienen. Y en cambio, ¿qué encontramos en Crónicas? Aquí igual vemos que eh, igualmente lo resume de manera rápida, y hay un detalle aquí interesante, porque en Segunda de Crónicas menciona que escribió también cartas para blasfemar de Dios, de Dios, el Dios de Israel, dice aquí. Entonces, vemos que en el primer ataque, en el capítulo 18 veíamos que el ataque, ¿cómo fue? Sí, o sea, sí fue presencial, pero fue oral, digámoslo así, hablado, porque él habló en su idioma y más diplomático, y ajá, aparte fue más diplomático. Y todo lo que se ha venido, todo lo que acabamos de leer, en cambio, en Segunda de Crónicas nos menciona que esto fue escrito en cartas. No fue que él fue a hablar y a decirles esto, más bien fue escrito en cartas. Es decir, no fue nada, ningún grito ni sobre la muralla y diciéndoles todo lo que acabamos de leer, sino más bien fue eh, y aquí para entender, justamente leíamos, ¿no? Que Sennacherib se había movido a Libná y tenía prisa por esta amenaza egipcia y el miedo, ¿no? Que tenía. Entonces, lo que hace es enviar un escrito y todo lo que acabamos de leer es un escrito. Entonces, y también vemos que en Isaías es casi idéntico la narración, ¿no? Y de hecho, este escrito justamente lo que sirvió es para mostrar a las generaciones futuras, pues la evidencia histórica de que esto pasó. Entonces, con esas cartas. Eh, y que es interesante que ya no fue nada, digamos, no fue gritado, ni fue nada, fue un registro que quedó en su momento por escritura y y de hecho fue mucho, ya no fue tan suave, digamos, la forma en cómo quisieron asustar al pueblo judío, sino de esta manera ya era un poquito más agresivo la forma de escribir. Entonces, básicamente en esos versículos la amenaza a Siria era bastante evidente, ¿no? Y pasa a ser de sitiar militarmente a convertirse más bien en una total blasfemia ante Dios. Y Sennacherib, presionado por todo el avance de los egipcios, pues lo que hace no es tratar de enviar cartas, un montón de cartas, tal vez no se menciona esto, amenazantes. Y una vez más, ¿no? Acusa de que Dios es alguien menor, de que es alguien mentiroso. eh, y con esto lo que quería causar Sennacherib era justamente poner a prueba no solo la fe de Ezequías, sino también ponía a prueba la reputación de ese tal Dios, como él lo menciona. Entonces, básicamente lo que pasa en estos versículos es que se está preparando el escenario justamente para lo que vamos a ver en la siguiente sección, que es cómo Ezequías toma estos documentos, digamos, blasfemos, y los extiende físicamente delante del altar en el templo. Y ahí viene, igualmente interviene Dios. Em, y aquí igualmente si me pueden ayudar leyendo los versículos desde el 14 al 19. Sí, pregunta. Aquí es que una parte no entendí, si la parte de donde se fue el Razaces a hablar ocurrió o todo fue por cartas, o sea, eso no entiendo. No, O fue después que se dio por cartas, también, porque ahorita ahorita Rabsaces envió el capítulo capítulo 18 anterior. fue presencial y hablado, o Ese luego sí fue también, hablado. Sí, ese sí se menciona que fue hablado. O sea, que ahorita ya está. exacto, y ahorita fue por cartas. Y ahorita fue por cartas, sí. Entonces eso igual se aclara
en Crónicas, ¿no? Que escribió también cartas para blasfemar a Dios, el Dios de Israel, dice, en segundo de Crónicas 32:17. Ya. Ya, ya, entonces, ya, a ver, hermana Sonita, tal vez nos puede ayudar leyendo desde el versículo 14 al 19. 14, sí, del 14 al 19. Sí. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió. Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo, el Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a Ya. decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿Hasta cuál número me dijo mi hermano Antonito? Era 20. hasta el 19, pero está bien. Ah, ya. Sí, está bien, hermano Sonita, muchas Me gracias. emocioné. No, Bueno, sí, de gracias. hecho, sí es muy interesante esta Sí, parte. sí. Ujú. Ajá. Cierto, algo Bueno. me olvidaba antes de todo. Pues igual, en el Antiguo Oriente, o sea, en esta época también había una práctica conocida como las cartas a los dioses. Se me olvidé mencionar eso. Entonces, cuando un rey, básicamente lo que pasaba era esto. Cuando un rey enfrentaba una crisis, algo muy difícil de afrontar, o una injusticia también se consideraba como parte de esto, lo que hacía es llevaba el documento, o sea, estas cartas físicos al templo y lo leía o lo presentaba a la estatua, a la deidad que tendrían en su pueblo, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de esto? De llevarle, digamos, sus problemas. Básicamente era que el dios del pueblo, de estos pueblos, pues, leyera esta carta y actuara. Entonces, esta, digamos, era una tradición que pasaba en esa época. Sí. Y más o menos Ezequías adopta esto, ¿no? Este fenómeno, digamos, cultural de esa época, pero con una diferencia radical, y es que en el templo del Señor no habían estatuas. O sea, ahí solo era el templo. Ajá, había el altar, a diferencia de los templos de la época, ¿no es cierto? Entonces, Ezequías entra al recinto, digamos, al lugar sagrado para apelar como aquí menciona, no a una deidad de madera, de piedra, sino más bien al Señor, ¿no? Y la oración de Ezequías que se da justamente que nos ayudó leyendo la hermana Sonita, entre el 15 y 19, versículo 15 al 19, es considerado, y eso me pareció súper interesante por muchos, digamos, estudiosos, como una pieza maestra, esta oración que él da entre estos versículos. Y ya la vamos a ver, vamos a ir entendiéndole por qué lo consideran así de importante. Ajá. Y vamos versículo por versículo. El versículo 14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante de Dios. Entonces, esto de extender, ¿no? O desplegar o esparcir, más bien es un acto profundo. Extendió. Ya.
El rollo, ajá, dice el Josué que extendió un rollo, yo entiendo así algo así. Entonces, esto tiene un acto profundo físico y también íntimo, ¿no? Con Dios. Porque Ezequías no está simplemente informando a Dios lo que él está pasando, lo que le acaban de decir a todo el pueblo, sino también que él está exponiendo con una evidencia física, en este caso, de todo lo que está, digamos, blasfemando todo Asiria y lo colocas, ¿no? Directamente ahí ante Dios. En el versículo 15 en cambio, menciona, y lloró Ezequías delante del Señor, diciendo, el Dios de Israel que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces, aquí primero, cuando menciona el que habita entre los querubines, él, claro, él está haciendo está teniendo una relación con eh, el arca del pacto, ¿no? Con los querubines del acta, del arca. Ajá. Los querubines, ¿se acordaban? Eran los que estaban en el lugar santísimo Ujú. y estaban ahí a los costados del arca, en la Sí. tapa del arca. Ajá. Entonces, claro, y esto formaban como ahí un trono, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, ya vemos aquí el contraste, ¿no? Porque mientras Sennacherib había enumerado un panteón, digamos, un sinnúmero de dioses derrotados, la respuesta de Ezequías fue desarmar esa premisa que él tenía, ¿no es cierto? Que solo tú eres el Dios, solo tú eres Dios. Por eso menciona en su oración, ¿no? Solo tú eres Dios eh, no es el Dios de una sola región, no, sino él lo está reconociendo como el creador de todas las naciones, incluso creador de los mismos asirios, ¿no es cierto? Eso es lo que está mencionando en esta oración del versículo 15. En el versículo 16 a 18, en cambio, menciona, inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib. Es verdad, oh Dios, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Es lo que está diciendo en un resumen. Entonces, aquí lo que él hace es una comparación de entre los dioses materiales y el Dios vivo. Ajá. Ezequías reconoce los hechos de las victorias asirias. Es verdad que destruyeron ellos a otras naciones y todo lo que dijeron, y sin número ahí de naciones que nombraron. Sin embargo, aquí lo que introduce es una idea contra la idolatría. O sea, Asiria no venció a otros dioses, simplemente quemó madera ahí, piedra. Ujú. Es lo único que hizo. No es que derrotó a otros dioses, solo fueron estatuas, básicamente, o símbolos de algo que no existe. Entonces nunca derrotó, no es, y justamente por eso es lo que él compara, ¿no? Y dice que los reyes de Asiria han destruido las naciones y echaron al fuego a dioses, y por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera o piedra. Entonces ahí lo separa claramente, ¿no? Era algo humano lo que ellos habían destruido. Por otro lado, cuando menciona inclina tu oído, abre tus ojos, Ezequías lo que pide a Dios, pues que él asuma el papel de juez, ¿no? Sí. Y en el versículo 19 concluye con, ahora pues, oh Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces aquí la petición de salvación de Ezequías no es, no es tanto o sea, por un lado, no por la supervivencia, pero también para que Dios también eh, muestre también su grandeza eh, al ver una nación que, o sea, si vemos el historial, pues era lógico que iban a caer. Era lo más lógico humanamente, pensando humanamente. Era lo más lógico que es que Judá iba a caer. Pero de alguna manera, en su último, digamos, ruego hacia Dios es que pues Dios los levante una vez más. Y ese es el ruego, ¿no es cierto? Para que prevalezca aún todavía Judá. Y así es como termina. Entonces, si lo vemos, y de hecho yo lo analicé desde este punto de vista, esta oración,
lo podemos tomar incluso como una referencia, ¿no? De cómo él ora, digamos que en primer lugar, entendiendo que eh, entendiendo que él es el único Dios, Dios soberano, por sobre todas las cosas, que, digamos, entendiéndonos en una misma situación, digamos, de en un momento bastante crítico que tal vez nos podamos encontrar, primero reconociendo que Él es nuestro Dios, segundo, entendiendo que pues Él es el único juez aquí, eh, que, bueno, juzgará a quienes nos hacen iniquidad. Y por último, también pidiendo esa salvación, ¿no? Ese ruego de que Él intervenga por la situación que estemos pasando. Entonces, esta oración se da básicamente en un momento de súplica, de desesperación, de ayuda, o sea, entonces, justo eso decía, o sea, podríamos analizarlo desde ese punto cuando nos enfrentemos en situaciones o estemos en situaciones así bastante fuertes, reconociendo todas estas situaciones, ¿no? De quién es Dios y que Él es pues, el único soberano. Entonces, aquí el pueblo, digamos, vemos totalmente la diferencia entre el Ezequías y su padre, cómo fue el actuar de cada uno y cómo Ezequías, pues realmente ahora entendemos el por qué él fue visto con buenos ojos ante Dios, ¿no es cierto? Eh, y cómo pues su padre era totalmente lo contrario. Él le acudió a Dios, él dio esta oración, como les digo, es eh, bastante, entre los estudiosos es muy considerada como algo muy completo, digamos, en esto, en la oración. Y ya por último, vemos que Isaías lo que envía a decir a Ezequías, pues es así ha dicho el Señor, ¿no? Es decir, que ya hay una respuesta. Y para eso, los versículos del 20 al 24 igualmente voy a pedirles que me ayuden leyendo de Segunda de Reyes 19. Yo mismo le leo. Gracias, hermana Sonita. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperiado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperiado al Señor y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Ya, gracias, hermana. Entonces aquí vemos que lo que pasa es que Isaías responde, ¿no? A esta súplica, y lo que dice es que Dios ha escuchado. Y lo que sigue a continuación, lo que acabó de leer nuestra hermana Sonita, básicamente es un bonito poema, si lo vemos así, pero con desprecio, ¿no? Sublime a este emperador que se creía el más poderoso de la tierra. Entonces, claro, aquí menciona que la Virgen, hija de Sión, ¿y cómo se puede entender esto? Está. ¿Cómo se puede entender esto? Entonces, primero la Virgen se puede entender como joven, ya, se puede entender como joven, ¿sí está bien? Ya, creo que se está cargando. Se puede entender como joven, virgen, algo intocable, ¿no es cierto? Eh, es una, ¿cómo decirlo? Es una como personificación, digamos, de manera poética de la ciudad de Jerusalén. Ajá. Entonces, en la antigüedad,
cuando una ciudad caía, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que había violación hacia las mujeres y eso era parte del botín, eso era parte digamos, de los que conquistaba. Llamar a Jerusalén virgen en este contexto, digamos, justo en una época de guerra, significa que nunca será conquistada y por eso se lo llama así, ¿no? Y en este caso, pues no será conquistada por las tropas asirias. Por eso menciona, esta es la palabra del Señor pronunciando acerca de él, la Virgen hija de Sión te menosprecia. Creo que se... nada. Entonces, digamos así, lo podemos entender, ¿no? Entonces, una vez más, llamar a Jerusalén virgen en este contexto, digamos, militar, significa que pues no será conquistada por las tropas asirias. Y así es como se entiende este pasaje. Y aquí también menciona que detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Un gesto, digamos, cultural de la época, denota burla o más bien lástima y desprecio hacia alguien que se ha puesto en ridículo cuando menciona esto de mueve su cabeza. Ajá. Entonces, el versículo 22 dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en altos tus ojos? ¿Contra el Santo de Israel? Entonces aquí igual, el Santo de Israel, ¿no? Que es un distintivo, ¿no? Digamos, de la creación de Dios. Ajá. Y que básicamente lo que ha hecho este rey Sennacherib es que ha cometido un error fatal por su arrogancia contra nuestro Dios, ¿no es cierto? Y en los versículos a continuación se ve, porque aquí dice, por mano de tus mensajeros has vituperado a Dios y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. Y también menciona, yo cortaré sus altos cedros, yo he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares amurallados de Egipto. Entonces, el profeta aquí lo que cita son los pensamientos del rey asirio, de este rey Sennacherib, que se veía a sí mismo no como un hombre, sino más bien como una fuerza, como alguien letal. El escalar el Líbano, talar los cedros, estos son básicamente símbolos de la realeza. Y secar el Nilo, bueno, menciona aquí de que secar el Nilo con sus pies, pues básicamente son metáforas de un dominio absoluto por sobre la tierra o la topografía o el lugar en donde se encontraba, ¿no? Eso es lo que él quería decir. Entonces aquí vemos la arrogancia de este rey asirio. eh, y Dios lo está mostrando así, ¿no? Lo está poniendo en evidencia aquí. Y en los últimos versículos mencionan, nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis ojos, yo pondré mi garfio en tu nariz, ¿sí? Y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Sí, Josué dice como caballo, ¿no? El freno que se pone aquí, así. Y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces, aquí es bastante fuerte lo que dice, ¿no es cierto? Porque, eh, por un lado, dice, nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Entonces aquí, ¿cómo se puede entender esto de ideado, no? Que es la misma que se usa en Génesis 2 cuando se menciona el alfarero forma el barro. Entonces aquí Dios revela una verdad contra este rey de Asiria y es que Asiria básicamente él solo es una herramienta de Dios.
El hacha en la mano del leñador se puede entender como ya lo había dicho en Isaías 10, eh, básicamente solo es una herramienta, ¿no es cierto? Y las victorias de Sennacherib ocurrieron únicamente porque Dios las ordenó, las permitió para juzgar al resto de naciones. Entonces aquí se pone en evidencia que él ya sabía eso, lo tenía previsto, no es algo que sucedió sin que lo haya permitido. Entonces, y por otro lado, el versículo 28 menciona, a causa de tu furor contra mí y porque tu arrogancia ha subido a mis ojos, pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Entonces, aquí, digamos, es bastante claro lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Pero para entenderlo mejor, este del garfio en tu nariz, básicamente es un castigo de un gancho, literalmente en la nariz y que de hecho en arqueología los asirios eran famosos por la crueldad, ¿no es cierto? Es lo que sabemos y es lo que es lo que nos cuenta la historia. Y en sus propios relieves del Nínive y en otro, en Khorsabad, se muestra a estos reyes asirios tirando de reyes cautivos. ¿Y cómo los tiraba? Usando ganchos de bronce incrustados en sus labios o en sus narices. O sea, es una práctica que ellos hacían, básicamente los asirios. Eh, entonces, de ese trato inhumano, digamos, y bestial que tenía este rey de Sennacherib, y no solo era este rey, sino el resto de reyes que pasaron, lo que le está diciendo Dios aquí es, pues bueno, tú hiciste eso, yo te voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque eres una bestia salvaje y te voy a domar como un caballo. Ajá. Por eso justamente nos daba la referencia al Josué, ¿no? De que y pondré mi freno en tus labios es justamente cómo se les doma a los caballos, ¿no es cierto? Con esta cosa. O a un toro, ¿no? Como se puede entender. Entonces, básicamente, Dios está poniendo el ejemplo de cómo ellos han tratado, cómo ellos han mostrado mucha crueldad ante varios de los pueblos que fueron conquistados, pues así mismo voy a actuar contra ustedes. Y es bastante fuerte lo que dice aquí, ¿no? Eh, y bueno, y aquí en Isaías, como ya hemos mencionado, el texto de Isaías básicamente es un paralelo idéntico a lo que estábamos viendo. Y esto, pues, nada más demuestra que este evento fue considerado uno de los triunfos, digamos, importantes de la época preexílica, antes del exilio. Después del exilio. Entonces, la redacción, digamos, deuteronomista de Segundo de Reyes, aquí más bien extrae, pues, esta profecía, ¿no? De Isaías para justificar la teología de que Jerusalén es inviolable cuando el rey confía en Dios. Y esa es, digamos, la enseñanza que, digamos, nos está dando aquí el deuteronomista, o es lo que él quiso plasmar, ¿no es cierto? eh, que cuando, y de hecho es lo que ha pasado, ¿no? Cuando, digamos, el rey confía, pues, en Dios, hay solución. Y eso ha pasado. Cuando no confía y confía en sus propias fuerzas, en su humanidad, en el oro, en la plata, cuando su confianza está puesta en otras cosas, pues cae el reino y muchas veces el rey. Entonces, y en Segunda de Crónicas 32:20, como lo leíamos, ¿no es cierto? Más del rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Pues aquí, básicamente, no, como lo mencionábamos antes, nos está así sintetizando la historia bastante rápida. Y una vez más, ¿no? Mencionar que aquí lo que quieren resaltar es justamente esta unidad que no había pasado en reinos anteriores, la unidad entre la corona y el profeta o Dios en este caso. Y eso no había pasado. Entonces se acordarán de Elías. Él era peleado con la corona, básicamente, y fue perseguido. En cambio, aquí está pasando algo interesante y se resume, ¿no? En esta frase de Crónicas, que el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Es decir, hay unidad. Y cuando no hay unidad, pues funciona, ¿no? La palabra de Dios, Dios está de su lado, está del lado del pueblo y ocurre la liberación. Entonces, eso, digamos, se puede resumir comparado con otros reyes.
y que prácticamente, digamos, del pánico que había generado estas cartas de Sennacherib, tanto que se rasgaron, que hubo dolor, que hubo tantas cosas, pues pasamos de esa situación a la soberanía inquebrantable de Dios, a reconocer quién es Dios y todo lo que menciona Dios, ¿no es cierto? Y Ezequías no argumenta, ¿no? Em, pues al llevar, digamos, este caso ante Dios, no argumenta algo, hacer algo militar, sino más bien él solo confía. Y Dios, pues básicamente le recuerda que ni el hombre más poderoso de cualquier imperio no es nada más que polvo, no es nada más que nada ante el plan de Dios, porque al final todo esto es parte del plan de Dios y que pronto pues va a ser regresado a su tierra con los mismos ganchos que decía él que usaron ante otros. Entonces, el escenario, digamos, ya está listo para que ocurra el milagro. Y justamente en los próximos versículos vamos a ver esto. Porque si vamos viendo todo lo que hemos leído hasta este versículo 28 pues todo se fue preparando para que Dios actúe. El arrepentimiento del rey, la intervención del profeta Isaías y pues la condena que va a caer al pueblo asirio. Entonces todo esto se fue preparando justamente para terminar con estos dos versículos del 29 al 30, con estos tres versículos del 29 al 31 que menciona. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y el del monte de Sión, los que se salven, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer después de la liberación. Entonces, aquí al- se dirige, ¿no? En primer lugar, vimos que Dios se dirigió a Sennacherib y ahora se dirige a Ezequías. Ajá, y le da esta señal. Una señal, digamos, de una garantía física de que la promesa es real y que van a ser liberados. Y, y aquí menciona, ¿no es cierto?, que las campañas asirias, y por qué también se menciona esto, ¿no? De que en este año comeréis lo que nazca de suyo y el segundo año de lo que nazca de suyo, es justamente porque las campañas asirias empleaban una táctica y la táctica de ellos era destruir toda la tierra cultivable contra todos los que eran conquistados. Entonces, seguramente eso ya pasó. Por eso es que Dios les dice, ok, las campañas, perdón es lo que les dice, ¿no es cierto? Que este año comeréis de lo que nazca de suyo y el segundo año es de lo que nazca de suyo y el tercer año sí van a sembrar. Entonces, al marchar sobre Judá, seguramente lo que pasó es que destruyeron los cultivos, talaron árboles, todo lo que había, digamos, a su paso. Y esa era una forma de conquistar y de hecho es lógico, ¿no? Porque les quitas justamente la manera de subsistir del pueblo. Y cuando menciona lo que nazca de suyo, pues se refiere al grano voluntario que crece de las semillas caídas de la cosecha anterior, básicamente. Y de lo que nazca de suyo, pues en el segundo año, es decir, que lo que brota de las raíces viejas va a crecer, va a seguir. Y aquí advierte, ¿no es cierto?, que las secuelas de este asedio, pues van a durar. Son 3 años, básicamente, que van a estar así. Y habrá, perdón, son 2 años y habrá escasez, ¿no? Estos 2 años por esta devastación a Siria y posiblemente también van a tener escasez, bueno, de comida, de todo esto. Y pues aquí lo que hace Dios es prometer provisión, ¿no? En estos 2 años a pesar de que ellos seguramente destruyeron el daño que causaron al todo el pueblo. Y pues ya el tercer año vemos como la promesa de Dios es pues que va a haber una restauración total, ¿no es cierto? Y por eso les dicen, ¿no? Ya en el tercero, eh, sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis y el fruto de ellas. Es decir, ahí ya se va a ver el fruto de lo que pasó. Y esto lo que me recuerda es justamente a eso, ¿no? Cómo actúa Dios.
No es que actúa de aquí a mañana y ya tienes todo. No, más bien los tiempos son, en cada persona, en cada situación, son diferentes. Y Dios va actuando y te va enseñando y te va dando esa enseñanza conforme pasa el tiempo y en la manera en la que tú vayas entendiendo y sea necesario, el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, aquí se muestra una vez más, ¿no? No es que esperaron una semanita y ya fueron libres y a comer y a seguir viviendo como antes, sino más bien, bueno, ya llegó la destrucción, ahora pues van a tener un tiempo difícil, 2 años. Y 2 años son 2 años, es bastante tiempo, ¿no? Eh, Solo, digamos, imaginarnos esa situación, a mí me genera un poco de miedo, ¿no? Saber que 2 años vas a tener que vivir en austeridad. Sí, pero ya está la promesa de Dios. Ya está de que 2 años son y después al tercero viene, ¿no? Su promesa de que se va a restaurar. Y así mismo nos pasa en nuestra vida, ¿no? Hay situaciones que no se entiende el por qué pasó esta situación, pero va a haber una respuesta. No sé si todo se cumple aquí en este mundo, de que todo tengamos respuesta, pero Dios nos va a dar consuelo. Y eso es lo importante, que Dios nos va a dar consuelo ante cualquier situación. eh, y es lo que nos enseña esto aquí, a esperar, tener mucha paciencia y confiar en Dios. Y lo que menciona al final es ya lo último, ¿no es cierto? Que menciona, y lo que hubiera escapado y lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Entonces aquí de alguna manera es el concepto del remanente, ¿no es cierto? De la raíz, es decir, que Judá ha sido como talada de alguna manera por Asiria, pero no está muerto, no está muerto Judá. Cuando tú le talas un árbol, no muere. Eh, pues con la intervención de Dios, bueno, nuevamente comienza a echar raíces, ¿no? Y aquí como lo menciona, ¿no? Volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Entonces, es decir, que echará raíces profundas, es decir, va a haber una estabilidad, ¿no? En ellos, y eso a la final van a ver que va a dar fruto. Ujú. Sí, y la restauración, pues, como mencionaba, ¿no? La restauración del pueblo como tal y también la parte agrícola, digámoslo así, que es lo que les va a poder sostener, ¿no? En su momento. Y lo que menciona en lo último es que porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, aquí básicamente es la promesa que hace Dios, ¿no? Con su pueblo. Ajá. Y ya para terminar, los últimos dos versículos que menciona, por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, aquí hay una descripción técnica de la guerra de este asirio, de los asirios, seguida, digamos, de un pacto, digamos, con Dios, ¿no? Que es lo que termina a la final, diciendo. Entonces, los asirios ya vemos que eran muy buenos militarmente, eh, eh, buenísimos, digamos, para conquistar eran los maestros del asedio y los relieves de Laquis nos muestran justamente lo que Dios prohíbe aquí. Y aquí justo, es este de aquí. Ya. Entonces aquí mencionan, ¿no es cierto?, varias cosas. Tirar a saetas era parte digamos, de su conquista, de su conquista. Los escudos, igual, parte de su conquista, ¿no es cierto? Las tropas, digamos, que iban como escudo. El baluarte o rampa de asedio son rampas de tierra para acercar a las murallas. Entonces, aquí lo que Dios decreta es que ni siquiera con todo esto que se menciona aquí, el lanzamiento de flechas, infantería frontal, las rampas de tierra, esta defensa, digamos, todas las tácticas de los asirios, eh,
cómo las utilizaban, digamos, y de hecho fueron encontradas, ¿no? Estos de aquí que como mencionas, baluartes arqueológicos, eh, por decreto de Dios, no van a entrar. Nada de esto. Entonces aquí dice, lanzamiento de flechas, no entrará en esta ciudad ni tirará saeta. Infantería frontal, los grandes escudos que se encontraron, pues no vendrá delante de ella con escudo. Las rampas de tierra, estos baluartes de tierra, ni levantará contra ella baluarte. Y de la misma manera dice al final, yo ampararé esta ciudad para salvarla. Sí, entonces aquí básicamente menciona, ¿no? Que ninguna estrategia de los asirios va, va a poder contra el poder de Dios. Y no va a ser no se consumará, digamos, esta idea de los asirios que tenían por conquistar, ¿no es cierto? Y aquí dice, ¿no? Por amor a mí mismo eh, y por amor a David. Y esto haciendo la referencia justamente al pacto davídico que se dio en su momento. Y también nos recuerda, ¿no? Ese pacto que fue dado en su momento. Eh, Listo. Y por último, los versículos del 35 al 37 mencionan, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Entonces, aquí se cumple la profecía y aquí vemos que dice que menciona, ¿no? Que murieron 185,000. Entonces, aquí, ¿cómo se puede entender esto? Es que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que, como en el Éxodo, ¿no? Cuando el ángel de Dios ejecuta una orden, pues, digamos, actúa, ¿no? La ira divina en todo esto. Y cuando se habla de estos 185,000, como ya hemos visto antes, pues no se debe entender literal este número, sino es entender que, eh, pues, a la final murieron, sí, este ejército y aquí lo que algunos estudiosos creen es que las causas, digamos, de algunos historiadores hablan de que pudo haber sido por plagas, por cólera, por tifus. O sea, son como enfermedades de esa época que se pudieron haber dado y contagiado todo ese ejército y que murieron así como todos contagiados, como para explicar esto. Otros, en cambio, eh, eh, Heródoto, es un historiador griego, menciona una leyenda egipcia donde una plaga de ratones devoró las cuerdas de los arcos y escudos asirios, obligándolos a huir. Esa es otra forma de entender. Esto podría ser, digamos, algo un poco más distorsionado de un evento histórico, tal vez hablando de este evento, donde los ratones habrían sido los que fueron parte de esta peste, digámoslo así. Entonces, pero en cualquiera de las dos situaciones lo que se debe entender es justamente eso, que pues hubo juicio de parte de Dios y murieron y el pueblo fue liberado. Y también algo interesante aquí, y es que Sennacherib se había burlado, ¿no? Muchas veces de que los dioses de las naciones ni siquiera pudieron salvarse a sí mismos por su propia mano. Sin embargo, digámoslo así, su propio Dios, que era como Nisroch, no pudo salvarlo en su propio templo, que es la forma en cómo él muere, y tampoco de sus propios hijos, que son los que los que le matan. Entonces aquí hay una ironía, ¿no? Teológica claro, él cuestiona, pero a la final él murió en su propio templo y por sus propios hijos. Ujú. Y el lapso aquí, digamos, es que, eh, bueno, aquí un poco el texto reduce, ¿no? El tiempo por motivos teológicos, pero la retirada de Jerusalén más o menos se menciona que ocurrió en el 701 antes de Cristo. Y el asesinato de Sennacherib, documentado en registros babilónicos y asirios, mencionan que ocurrió en el 681 antes de Cristo. Y aquí entonces el redactor bíblico lo que hace es unir estos eventos, estos dos eventos, para mostrar una relación de causa
y efecto. Ajá. Entonces, quien blasfema al Dios de Israel encuentra un final desastroso. Es lo que causa. Y sí, o sea, a la final sí hay una diferencia de cuándo fue el asesinato, pero se cumplió. Y era una profecía, ¿no? Que estaba destinada a cumplirse. Y ya por último, pues el prisma de de Sennacherib, que es una arqueología que fue encontrada, en sus propios anales, Sennacherib se jacta de haber encerrado a Ezequías. Y de hecho lo menciona como que lo encerró como a un pájaro en una jaula, dice aquí. Y que creo, sí, es este de aquí. O sea, esto es lo que encontraron, ¿no? ¿Ven? Ahí, ya. Entonces, aquí dice que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, entonces dice que, claro, aquí en estos anales que se encontraron de de este pueblo, pues se encontró, ¿no? Que Sennacherib se mencionaba que lo había encerrado Ezequías como un pájaro en una jaula y de haber destruido 46 ciudades fortificadas como Laquis, entre ellas, y de haber cobrado un tributo masivo. Pero también en este escrito que se encuentra aquí, o sea, que le estamos viendo, también dice que se omite la captura de Jerusalén. Entonces, claro, o sea, para quedar bien, digamos, los asirios, no conquistar la capital era un total fracaso, porque que comparado a lo que era Siria, no eran mucho, no era casi nada Judá. Y, ajá, no era una potencia. Entonces, eh, y aquí lo que valida es justamente que, como no está mencionado aquí Jerusalén, se valida que en la Biblia, pues aquí sí valida que no fue conquistada y que fueron los que sobrevivieron a este asedio de parte de los asirios. Ajá. Y por otro lado, hay el cronista, digamos, de Segunda de Crónicas, enfatiza aquí más bien la vergüenza de este rey, porque dice, y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado en el campamento del rey de Asiria. Este pues volvió avergonzado a su tierra. Entonces aquí se menciona y tiene sentido. O sea, si tú quieres armar toda una propaganda para quedar bien, pues obviamente no vas a mencionar tus derrotas. Y de hecho esa es una práctica que también hacían los egipcios, que se ha encontrado, ¿no? En las pirámides, en restos en Egipto se ha encontrado, por ejemplo, que aquí yo pongo todo lo que hice y han descubierto que en esta pared, cuando se fue desquebrajando, encontraron atrás la historia real, digamos. Entonces ahí es como que van viendo que hay una historia que se ve aquí y atrás está escrito por el rey anterior, las cosas que hizo. Entonces fueron poniendo una tras otra y ya al final vas viendo que fueron adornando, ¿no? Sus reinados. Ah, sí. Entonces, sí, o sea, por eso no se menciona en esto que he encontrado que pues no pudieron conquistar Jerusalén. Eh, Se confirma, ¿no es cierto? Y por último, pues, como se menciona, él fue avergonzado a su tierra y aquí en Crónicas, en cambio, destaca este contraste, ¿no? Del orgullo inicial que tenía este rey a la vergüenza final. Y así es como termina él. Añadiendo después de esto que Ezequías también fue engrandecido a los ojos de todas las naciones. Claro, y es lógico, ¿no? Una nación que haya sobrevivido a este asedio, pues a la final al resto de naciones va a quedar como engrandecido, ¿no? Este Ezequías. Entonces, eh, a la final vemos que la palabra de Dios se cumple y una vez más, ¿no? Esta relación entre el rey con el profeta. Cuando hay una comunión entre los dos y coinciden en confiar en Dios, hay una solución, la confianza en Dios. Como les decía, a pesar de que iban a vivir un momento, digamos, de sequía, de dificultades por 2 años, pues ya vemos que la promesa de Dios es, pues esto va a ser temporal, porque después va a venir una mejor situación. Y no solo también hablando de esta situación, sino también ya Jesús mismo nos dijo, ¿no? Todo lo que hemos de vivir aquí es algo temporal, es algo temporal. Entonces, todo esto se va conectando a las cosas que vivimos nosotros también el día de hoy y a lo que también vino a predicar el Señor Jesús en su momento. Entonces es importante irlo plasmando y irlo viendo, digamos, estas historias de guerra
que también tienen un, digamos, un estudio pues bastante provechoso también para entender cómo quizás enfrentarnos a ciertas situaciones y entender también que todos los personajes no siempre no actúan de la mejor manera porque son humanos, pero cuando hay ese arrepentimiento está Dios y Dios en todo esto pues nos va a levantar. Entonces, digamos, de todo este estudio es lo que he entendido y quería compartirles a ustedes. Y si tienen alguna duda, pues ahí para que pregunten. Hay dudas, preguntas, comentarios, dudas, ¿no? Bueno. Bueno, y una vez más, lo que vamos viendo es em, las evidencias que se han encontrado, ¿no? Ya hemos visto algunas con Esteban, con Josué, hemos visto algunos escritos que se han ido encontrando en todo esta región y es también interesante entender cómo se va enlazando todo, ¿no? Porque a la final, claro, en la Biblia se habla de un pueblo, pero también hay un contexto, digamos, en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en las otras naciones y cómo incidió eso también al pueblo de Dios en su momento? Entonces, igual, súper interesante conocer la parte arqueológica, digamos, de las escrituras que se pueden ir complementando con lo que hemos leído, hemos aprendido. Entonces, si tienen alguna duda, si no, para terminar la grabación. Yep. Esa es una, solo por añadir, esa es una imagen de un relieve que hay de un palacio de Sennacherib, Mm. justamente en Nínive. Y esto es bien interesante porque ahí se ve justamente De la serie. los asedios que hacía Sennacherib. Entonces, cuando dice esto de las flechas, de los arietes, todas estas cosas son eso. En realidad, aquí se ve justamente como un carro de guerra, digamos, que ven ustedes, estaban armados con lanzas y todo lo demás. Aquí arriba se ven los arqueros defendiendo, pero, pero se ve que tenían un gran armamento, o sea, no era solamente espadita y flecha, sino que también tenían digamos, ¿cómo se dice? Tiene un término. Táctica. Más que táctica, también tenían, ¿cómo se llama esto? Más que estrategias, ya tenían aparatos de guerra. Ah, Sí, armamento. exacto, ya tenían más aparatos y todo lo demás, pues ahí ven que tienen como estos carros ya cubiertos, por ejemplo, de las que salen lanzas y así. Entonces, eran un ejército imponente, por eso de ahí todavía más que resalte, digamos que el mensaje de Isaías y todo lo demás, que les dice, claro, se les ríen, ¿no? Claro, tú venciste y vienes ahí con un catálogo de dioses vencidos, pero son los chafas. Claro, Ahora te pura enfrentaste con el espada. propio y vas a ver cómo te van. Entonces, de enfrentarse con todo ese ejército es como que si ahorita viniera, no sé, Estados Unidos con todos sus tanques, sus casas y sus portaaviones se paren al frente en el Golfo de Guayaquil. ¿Y qué hacemos? Y ganamos. Claro, y de pronto, y de repente amanecemos y ya están derrotados. Es más o menos desde eso. Es de ese la magnitud de esta victoria. Y lo interesante es que todo descansa en la confianza que tuvo este rey en el Señor. Como bien lo Ujú, dice. ujú. Eso. Ya. Gracias, Josué. Bien. Ya, bueno, muchas gracias, hermanos, si tienen alguna duda, igual, todavía podemos responder algo. Eh, y, y ya para terminar,
eh, podemos dar gracias.